Muy bien, vamos a aprender ahora cómo hacer un cambio de base para números comprendidos entre 0 y 1. Ejemplo número 1. Escribir 0,46 en base 8 y ahora lo tenemos que hacer en base 4. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que este número 0,46 está comprendido entre 0 y 1. Además está en base 8. Entonces 0,46 en base 8 hay que ponerlo en forma de fracción. Vamos a recordar una cosa. Cuando nosotros teníamos 0,46 en base 10, aquí este número está en base 10. No ponemos la base, pero sabemos ya de antemano que está en base 10. La base 10 no se pone. Si queremos expresar este número como fracción, lo poníamos así. 46 en base 10 sobre 100 en base 10, ¿verdad? O sea, un 1 seguido de dos ceros. ¿Por qué? Porque este 0,46 tiene dos cifras decimales. Entonces poníamos así, 46 en base 10 sobre 100 en base 10 también. Algo similar vamos a hacer acá. 0,46 en base 8 lo puedo poner como 46, pero en base 8 sobre 100 en base 8. ¿Ok? Recordemos que en el denominador es un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Este tiene dos cifras decimales, entonces tenemos que poner el 1 con dos ceros. Muy bien. Ahora sí, el numerador vamos a ponerlo en base 10 y el denominador también. Entonces, ¿cómo sería para el caso de 46 en base 8? Hacemos la descomposición polinómica. 4 por 8 elevado a la 1 más 6, ¿verdad? Sobre, aquí también sería 1 por 8 elevado al cuadrado, ya que recordemos que a la derecha de 1 hay dos cifras, por eso que se multiplica ese 1 por la base que es 8 y se eleva al cuadrado por esas dos cifras. Más 0 por 8 a la 1, procedemos aquí en forma similar, y finalmente más 0. Ok. Igual. A ver, 8 a la 1 es 8, por 4 32, más 6 38. Sobre, aquí 8 al cuadrado 64, por 1 sigue siendo 64, más 0 por 8 es 0 más 0, o sea sería acá 64. Podemos simplificar sacando mitad 19 y sacando mitad acá 32. Muy bien, finalmente este número 0,46 en base 8 lo hemos convertido a una fracción 19 sobre 32, pero esta fracción está en base 10. Nosotros tenemos que pasar esta fracción a base 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para pasar esa fracción en base 4? Entonces tendríamos 19 entre 32. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hacíamos? Vamos a recordar. ¿Qué hacíamos si teníamos, por ejemplo, 19 entre 32, pero tenemos que dividirlo y están ambos en base 10? Aquí aumentábamos un 0, ¿verdad? Un 0, y acá poníamos 0, y seguíamos dividiendo. O sea, es decir, multiplicábamos 19 por 10, ¿verdad? Y 19 por 10 es 190. ¿Y por qué por 10? Porque la base es 10. 19 y 32 están en base 10. Y teníamos que multiplicarlos por 10 porque este 19 es un número menor a 32. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, vamos a hacer para dividir este número, pero en base 4. Tendríamos 19 entre 32. 19 es menor que 32. ¿Ok? Pero ya no multiplico por 10, sino multiplico por 4, porque la base a la que quiero convertir es por 4. ¿Ok? Entonces 19 por 4, eso nos está dando 76. Muy bien. Y aquí tendríamos que poner un 0, ¿verdad? Ahora sí, 76 ya es mayor que 32. Esto sí podemos dividir. Entonces, 76 entre 32 a 2. 2 por 2, 4, y 2 por 3 es 6. Restamos. 6 menos 4 es 2. 7 menos 6 es 1. Nuevamente 12 es menor que 32. Multiplicamos por 4 porque estamos pasando a base 4. Al multiplicar por 4, aquí nos quedaría 12 por 4 es 48.
Y 48 sí podemos dividir entre 32 a 1. 32 por 1 es 32. Restamos. 48 menos 32. 8 menos 2 es 6. 4 menos 3, 1. Nuevamente, 16 es menor que 32. Multiplicamos 16 por 4. 16 por 4, 64. ¿Ok? Ahora sí, 64 entre 32 a 2. 32 por 2 es 64. 64 menos 64, 0. Ok, entonces, este número 0,212 ya estará en base 4. Entonces podemos decir 0,46 en base 8 es igual a 0,212 en base 4. Muy bien, desarrollemos ahora el ejemplo número 2. Escribir 0,43 en base 6 en base 10. Muy bien, al igual que en el caso anterior, 0,43 que está en base 6 lo puedo expresar como una fracción. Puedo expresarlo como 43 en base 6 sobre 100 en base 6 también. Muy bien, ahora 43 en base 6 lo voy a convertir a base 10. Sería 4 por 6 elevado a la 1 más 3. Y 100 en base 6 también lo voy a convertir a base decimal. Tendría 1 por 6 elevado al cuadrado más 0 por 6 elevado a la 1 más 0. Aquí tendría 4 por 6 es 24 más 3 es 27. Y acá tendría 36. ¿Ok? Porque 6 al cuadrado es 36, por 1 es 36. Lo demás es 0, ¿no? 0 por 6 es 0, más 0 es 0. Muy bien. Vamos a simplificar. Podemos sacar tercia, 9, y tercia acá, 12, tercia de nuevo, 3, y tercia, 4. Entonces esto es 3 cuartos. 3 cuartos está en base 10. Como nos está pidiendo calcular en base 10, entonces podemos dividir 3 entre 4 en base 10. Y si dividimos 3 entre 4, esto nos va a salir 0,75. Ok, entonces finalmente decimos 0,43 en base 6 es igual a 0,75 en base 10. Ejemplo número 3. Escribir 0,3125 en base 8. Muy bien. 0,3125 debemos expresarlo como una fracción. Entonces decimos, esto es 3125 sobre 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales haya. Hay 4 cifras decimal, entonces 4 ceros. Muy bien, entonces sería 10.000, ¿verdad? Como denominador. Podemos simplificar. Vamos a simplificar. Muy bien, vamos a sacar, empezamos sacando quinta. Quinta 31 es 6 sobre 1. Quinta de 12 a 2 sobre 2. Y quinta de 25 es 5. Aquí también 2. 2000 sería la quinta de 10.000. Seguimos sacando quinta. A ver, tendríamos 1. Quinta de 2 es 2. Quinta de 25, 5. 125, ¿verdad? Aquí, quinta, 4. 400. Seguimos sacando quinta de 125. Es 25. Y quinta acá, 80. Quinta, 5. Y quinta de 8 es a 1 sobre 3. Quinta de 30 es 6. Ok, entonces esto sería 5
sobre 16, ¿ok? Porque es lo último que me está quedando. 5 aquí, 16, 5 en el numerador y 16 en el denominador. Bien, entonces 0,3125 es igual a 5 16avos. Ahora, 5 16avos. Tenemos que dividir 5 entre 16. Bien, 5 es menor que 16, no se puede dividir. Recuerden que tenemos que pasarlo a base 8. ¿Ok? Entonces multiplicamos por 8. 5 por 8 es 40. Y aquí ponemos un cerito y la coma después del 0. 40 entre 16 a 2. 16 por 2 es 32. 40 menos 32 a 8. Igual, 8 entre 16 no se puede dividir, pero multiplicamos por 8, porque recordemos que queremos pasarlo a base 8. 8 por 8 es 64. 64 entre 16 y podemos dividirlo. Y esto nos da a 4. 6 por 4, 24, llevo 2. 4 por 1 es 4 y 2, 6. Finalmente restamos 64 menos 64 a 0, ¿verdad? Entonces, y esto lógicamente ahora va a estar en base 8. Finalmente 0,3125 que está en base 10 es igual a 0,24 en base 8. Muy bien, veamos ahora el ejemplo 4. Nos piden escribir este número decimal que está en base 6 y pasarlo a base 7. Ok, vamos a observar algo. Este número decimal es un número decimal periódico mixto. Es decir, tiene una parte periódica, una parte decimal periódica, que en este caso es el 32, y una parte decimal no periódica, que es el 5. Además, tiene como número entero al 0, su parte entera. El 0 es su parte entera. Vamos a recordar cómo hallamos la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto. Por ejemplo, el 3,56, que tiene una parte decimal periódica, que en este caso es el 6, y una parte decimal no periódica, el 5, y su parte entera es el 3. Este número está en base 10, ¿ok? Está en base 10. Entonces la regla nos dice, debemos copiar todo el número como si fuese uno solo, es decir, 356. Restarle la parte entera unida a la parte decimal no periódica, o sea, restarle el 3 unido al 5, o sea, 35. Todo eso sobre tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga el número. Este número tiene una cifra decimal periódica, que es el 6. El 6 se repite infinitamente, pero solamente es una cifra decimal. Entonces, un solo 9. Seguido de tantos ceros como cifras decimales no periódicas tenga el número. Este número tiene al 5 como cifra decimal no periódica y el 5 es de una sola cifra, ¿verdad? Una sola cifra es el 5. Entonces, un solo 0. Ahora, ¿cuál es la razón de este 9? Este 9 es un número menos que la base. Recordemos que 3,56 periódico en 6 está en base 10. El 9 tiene que ser, entonces este número tiene que ser un número menos que la base, o sea, 9. Muy bien, entonces teniendo este concepto, ya estamos en condiciones de poder pasar este número que está en base 6 y hallar su función generatriz. Muy bien, entonces tenemos el número 0,532 periódico en 32, pero este número está en base 6. Sigamos la regla. La regla nos dice copiar todo el número como si fuese uno solo. Como su parte entera es 0, nos olvidamos de este 0 y copiamos 532 como si fuese uno solo. Pero ojo, en base 6. En base 6. Al igual que acá, 356 está en base 10. No se pone la base, ¿verdad? Pero se supone que está en base 10. Menos. ¿Qué más dice la regla? Su parte entera unida a su parte decimal no periódica.
como su parte entera acá es 0, su parte decimal no periódica sería 5. Entonces solamente sería menos 5 también en base 6. Sobre, aquí cuando se trataba de un número decimal, en base 10 se ponía tantos 9 como cifras decimales periódicas tenía el número. En este caso, como el 6 es solamente un número, el periodo solamente es 6 y solamente tiene una cifra, se ponía un 9. Aquí el periodo es 32 y tiene dos cifras. ¿Ok? Entonces debemos poner dos 9. No, ¿verdad? Debemos poner dos 5. ¿Por qué? Porque decíamos que el 9 tenía su razón de ser. En este caso el 9 tenía su razón de ser ya que la base era decimal y el 9 es un número menos que 10. En este caso, en este otro caso, la base es 6 y debemos poner un número menos que 6. En este caso es 5 y 2 veces 5 porque tiene este número tiene dos cifras decimales periódicas. Muy bien, seguimos la regla. Seguida de tantos ceros, dice, como cifras decimales no periódicas tenga el número. Este número solamente tiene una cifra decimal no periódica, que es el 5, entonces lo seguimos de un 0. Todo esto, lógicamente, en base 6. Muy bien, ahora sí, ya estamos en condiciones de poder hallar su fracción generatriz. Nos queda nada más resolver esto. 532 en base 6, vamos a descomponerlo polinómicamente y poner todo este número en base 10. Sería 5 por 6 al cuadrado más 3 por 6 más 2, todo esto menos 5 en base 6 es 5 y todo esto sobre 550 en base 6 es 5 por 6 al cuadrado más 5 por 6 más 0. ¿Ok? Entonces, si desarrollamos todo esto, nos va a quedar arriba 195 y abajo 210. Que simplificando, es decir, sacando quinta, vamos a sacar quinta, a ver, vamos a hacerlo. Quinta de 19 a 3 y sobra 4. 4 con el 5 forman 45. Quinta de 45 es 9. Ahora, quinta de 21 es a 4 y sobra 1. Quinta de 10 es 2. Tercia. Tercia de 3 es 1. Tercia de 9 es 3. Tercia aquí de 42 es 14. ¿Ok? Entonces nos estaría quedando 13 sobre 14. Muy bien. Entonces, 0,532 periódico en 32 en base 6 es igual a 13 sobre 14 y este número es una fracción que está en base 10. Ahora, sigamos la regla, ¿verdad? Sigamos la regla que habíamos estudiado en los casos anteriores. Tenemos 13 entre 14. Tenemos que dividir esto, pero esta división la tenemos que hacer ahora, pasar a base 7, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo, que pongamos el número en base 7. 13 es menor que 14, ¿ok? Pero tenemos que hacer esta división y pasarlo a base 7. Entonces multiplicamos por 7. Por 7. Al multiplicar por 7 ponemos un cerito acá seguido de una coma. Muy bien, entonces 13 por 7 es 91. Ahora sí, 91 entre 14. Esto nos da a 6. Muy bien. 6 por 14 es 84. 91 menos 84 a 7. 7 entre 14 no lo podemos dividir. Multiplicamos nuevamente por 7. Recordemos que queremos pasar todo este número a base 7. A multiplicar por 7, acá tenemos 49. 49 entre 14 a 3. 14 por 3 es 42. 49 menos 42 a 7. Nuevamente multiplicamos por 7. Tenemos nuevamente 49. 49 entre 14, nuevamente a 3. 14 por 3 es 42.
49 menos 42 a 7 y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, aquí también este número va a ser periódico aquí. Va a ser periódico. Y el periodo va a ser 3, podemos ponerlo así. Entonces, este número va a ser, y va a estar en base 7, ¿verdad? Va a seguir este número infinitamente y va a estar en base 7. O sea, 0,532 periódico en 32 que está en base 6 es igual a 0,63 periódico en 3 y en base 7. Bien, veamos ahora el ejemplo 5. Escribir el número 0,6 periódico en 6 en base 5. Observemos el número. Se trata de un número decimal periódico puro. Es decir, su parte decimal es periódica y no tiene parte decimal no periódica. Vamos a recordar cómo hallamos la fracción generatriz de un número decimal periódico puro. Por ejemplo, el número 2,6 periódico aquí en 6. La regla dice que debemos copiar todo el número como si fuese uno solo. Es decir, parte entera y parte decimal juntas. En este caso 26. Y le debemos restar la parte entera. En este caso 2. Todo eso sobre tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. El periodo tiene una sola cifra decimal, o sea que 6, entonces un solo 9. Ok, aquí ya podemos efectuar la operación, ¿verdad? Simplificar, sacamos tercia en este caso, 8 y tercia 3. Entonces su fracción generatriz es 8 tercios. Vamos a hacer algo parecido con el número 0,6 periódico aquí en 6. Sería entonces, copiamos todo el número como si fuese uno solo. En este caso, 6 nada más. Menos, le debemos restar la parte entera, pero la parte entera es 0, así que no le restamos nada. Todo eso sobre tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. El periodo tiene una sola cifra decimal, que es 6. Entonces, un solo 9. Podemos simplificar aquí, tercia 2 y tercia es 3. 2 tercios, ¿verdad? Entonces, la fracción generatriz sería 2 tercios. Ahora sí, procedemos como en los casos anteriores. 2 tercios vamos a pasarlo a base 5. Vamos a dividir 2 entre 3, pero vamos a pasarlo a su vez a base 5. 2 entre 3 no se puede porque el 2 es menor que el 3. Como queremos en base 5, multiplicamos por 5. Y aquí entonces al hacer esa multiplicación sería un 0 seguido de una coma. Ponemos el 0 seguido de una coma. Empezamos. 2 por 5 es 10. Ahora 10 entre 3 a 3, ¿verdad? 3 por 3 es 9. Ahora 10 menos 9 es 1. ¿Verdad? Igualmente 1 entre 3 no podemos. Multiplicamos aquí de nuevo por 5. El multiplicar por 5 sería 5 por 1, que es 5. Ahora sí, 5 entre 3 a 1. De 3 por 1 da 3. 3 aquí. Restamos 5 menos 3 a 2. 2 no se puede dividir entre 3, entonces multiplicamos nuevamente por 5. Tendríamos aquí 10. 10 entre 3 a 3. 3 por 3 es 9. Restamos a 1. Multiplicamos por 5 nuevamente, a 5 y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, aquí va a ser nuevamente 1 y así sucesivamente. Y todo esto va a estar ahora en base 5. Muy bien. Muy bien, entonces el número 0,6 periódico aquí en 6 será igual a 0,31 periódico en 31 y todo esto en base 5.